Diga a la persona que está a su lado: hoy es un día especial. Va a ser mi día especial. Dígaselo, porque sé que el Señor tiene preparado grandes y maravillosas experiencias para usted. El Consejo de los Ancianos habíamos visto y se avecina una temporada, una campaña que habla de la guerra espiritual. Pero hay que adquirir herramientas, hay que adquirir medios por el cual nosotros, aprendiendo aquello, podamos hacerlo guerreando en la voluntad de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, cuando a mí me mencionaron, me dijeron: este domingo vas, yo dije: yo quiero hablar acerca de algo que es muy importante, que se dio en mi vida hace ya muchos años, pero que mi vida cambió a través de experimentar lo que es el don de hablar en lenguas. A lo mejor usted diga: yo ya lo tengo. Pues qué bien, a lo mejor el Señor quiere ponerle hoy otro don, ¿no es cierto? Otro don, o quiera bendecirlo de otra manera. Pero el Señor Jesucristo me hablaba de esto. Entonces fui a las Escrituras y fui a ver los sitios en la palabra que hablaba acerca de este don, y viendo aquello me encuentro con algunas citas que a usted le va a parecer muy necesarios que la podamos entender, comprender, y no solo esto, sino vivirlo. ¿Algo pasó ahí? Ahí fuimos, orando en el Espíritu. Entonces, ¿qué es orar en el Espíritu? ¿Y por qué relaciono el hablar en lenguas con orar en el Espíritu? La verdad es que la palabra de Dios justamente me llevó a ese entender de que cuando yo estoy hablando de orar en el Espíritu, me estoy refiriendo a ese don, a esa manifestación y a ese don que es hablar en lenguas. No es el único don, ¿no es cierto?, mencionado en la palabra de Dios, en donde pueda ser evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Hay 8 más, pero este es el único don que es para nuestra edificación personal, y la palabra de Dios lo afirma así. Es el don que realmente fortalece nuestra vida espiritual, es el único don que fortalece nuestra vida espiritual. Es un don en donde se puede decir muy personal, es para mi hablar con el Señor, es para mi encuentro íntimo con Dios. Y sabe que hay gran bendición cuando uno está conectado con la presencia de Dios y usted tiene el don de lenguas. Pero tengo que hablar de orar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque también tiene otro significado el orar en el Espíritu, y también tengo que hacer referencia a aquello. Hay 3 citas bíblicas, las cuales voy a tomar como base para llegar, y espero Dios hoy día sea un día especial para usted y usted pueda ser lleno del Espíritu Santo y pueda también manifestar ese don que es el hablar en otras lenguas, lenguas angelicales o lenguas humanas, descritas también en Corintios 12, pero que esperamos y anhelamos esto. Ok, 1 de Corintios capítulo 14, verso 15. Este verso se puede decir que es el central para entender un poquito sobre esto de el hablar en lenguas, pero yo le quiero hacer hablar acerca de todo el capítulo 14. Se estaba dando una especie de desorden, había que arreglar algo, y el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto comienza a corregir cierto desorden, porque se estaban inclinando los hermanos en esta iglesia, se estaban inclinando a hablar en lenguas, y lo hacían de una manera no sabia, no prudente. De hecho, le digo que el hablar en lenguas no edifica al que lo escucha, es decir, a las personas que están a su lado. Si usted habla en lenguas, si yo hablo en lenguas, usted no me va a entender. Ya le voy a decir por qué. Pero eso se estaba dando en la iglesia del Señor ahí en Corinto, que estaban dando lugar a que todos hablen en lenguas de manera desordenada. Nadie se edificaba, no se entendía nada, y estaban dejando en segundo lugar a la profecía, la enseñanza, la exhortación, que tenía que ver con aquello que edifica congregacionalmente, porque se entiende. Entonces era una situación de entender y una situación de no entender. O sea, si las lenguas no se entendían, porque son lenguajes que realmente no sabemos ni de dónde viene, pero que son necesarios tenerlo en la vida, porque esto eleva digamos el nivel de intimidad, de relación, fortalece mi relación con Dios a través de tener este don. 1 de Corintios 14, entonces el apóstol Pablo, haciendo esta comparación,
o enseñándolos, y hacía una serie de comparaciones para que entiendan los de la iglesia de Corinto que no era la forma en la que debían llevar y dejar que se manifieste este don de lenguas. Está dentro de los otros dones también, entonces va corrigiendo. Pero cuando él corrige en este capítulo 14, cuando habla al respecto, también da enseñanza de lo cuán importante es hablar en lenguas. Y ahí menciona, es uno de los versículos de este verso 15, cuando menciona el orar en el Espíritu. Fíjese lo que dice ahí en el verso 15. ¿Qué debo hacer entonces? Decía, dentro de algunas reflexiones Pablo: oren en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Es decir, habían como dos formas de orar: orar en el idioma materno, en el lenguaje materno, y también orar en lo que sería el hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Entonces dice: ¿qué debo hacer entonces? Decía Pablo: oraré en el Espíritu, y menciona oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Entonces es muestra, y el versículo anterior y muchos en todo su contexto, realmente el tema central era de esa particular situación que se estaba dando. Hablaba mucho más de lenguas que la profecía, que era lo que en ese orden quería poner Pablo, que se debería tomar en cuenta más la profecía. Pero eso no quiere decir que el don de hablar de lenguas ocupaba un segundo lugar, un segundo plano. Pablo decía esto, que bueno es que se hable lenguas, pero mejor es de que si hay alguien que tenga el don de interpretarlo, también en medio de todo esto, entonces que se interprete para edificación de los demás. Es decir, lo importante para aprender en este momento es que el don de lenguas se edifica a uno, pero no edifica a los demás, porque no se entiende. Entonces, si es que hay alguien que interprete, pues interprete para que esto sea de edificación a los demás. Él buscaba esto. Otro de los versículos que se menciona también es en Efesios 6, verso 18. Usted sabe lo que habla Efesios 6, sobre la armadura, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Recuerda usted? Sobre la armadura contra las acechanzas del diablo. Nos invitaba ahí en Éfeso a considerar que nosotros debemos estar vestidos de la armadura del Señor para enfrentar, para eliminar, para anular toda la acechanza del diablo, los dardos que continuamente son lanzados a nuestra mente con el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y todo lo que ahí está descrito. Pero mire que yo llego al versículo 18 y también veo que dentro de la importancia mencionada ahí sobre la armadura de Dios, habla también esto. Miren: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Oren en el Espíritu. Ahora, también hay una, se puede decir, enseñanza que tiene que ver con la traducción de oren en Él. En el griego, en el idioma original con el cual fue escrito estos versículos bíblicos, el orar en también tiene la idea bajo la dirección de, la inspiración, la dirección. Entonces tiene que ver también con orar en la voluntad de Dios. Y orar en la voluntad de Dios tiene que ver con ese dejarse direccionar, con la intención, como dice también su palabra, de que el Espíritu Santo a usted le va a motivar, le va a dirigir para orar como corresponde y por quien corresponde, o por la necesidad que el Espíritu Santo crea, ¿no es cierto?, que usted tenga que estar orando. Entonces, oren en el Espíritu en todo momento. Si yo veo el contexto de Primera de Corintios capítulo 14, y como todo en ese contexto se menciona orar en el Espíritu, considerando el hablar en lenguas, también veo aquí que oren en el Espíritu en todo momento. Hablaba de la importancia de orar en lenguas en todo momento y en toda ocasión, y esto como parte de una armadura, de algo que debemos vivirlo, practicarlo para defendernos de toda acechanza del enemigo, y como vamos a ver en algunos versículos más, para edificación y fortalecimiento de nuestra vida en esa relación con Dios. Amén, hermanos. Judas,
A nadie digo Judas, por si acaso estoy refiriéndome a la epístola. Versículo 20, también menciona algo. Y ya le voy a, mire lo que dice aquí. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo. Me di cuenta de que en medio de todas las traducciones que tenemos ahora de la Biblia, estos 3 versículos que le acabo de leer, muchos de ellos no se parecen, cambian. ¿Sí? Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice orar en el poder del Espíritu Santo. En otras versiones dice orar en el Espíritu. Asimismo, en los versos anteriores cambian el con él para ponerlo en el Espíritu. Entonces decía, Señor, ¿por qué esa diferencia? Entonces, dentro de lo que significa esta palabrita escrita en griego, y cuando hablo de direccionado a, orar en el Espíritu habla también de orar en la voluntad de Dios y bajo la dirección e inspiración del Espíritu Santo. Por eso es que en Judas dice orar en el poder, orar en la dirección, orar en la voluntad del Espíritu Santo, y es así como se traduce. Entonces, cuando hablamos de orar en el Espíritu, hablamos de hacer lo que el Espíritu Santo nos diga o por quién debemos orar. O sea, por algo el Señor Jesucristo se iba contra las vanas palabrerías. Cuando Él enseñaba a orar en Mateo a sus discípulos y le decían, Señor, ¿cómo debemos orar? El Señor hablaba también en medio de la oración del Padre Nuestro. No sé si usted se recuerda, nos vamos a acordar rapidito, pero ahí decíamos, hágase tu voluntad. Todo tiene que ver con dejarse llevar por la voluntad de Dios, dejarse dirigir por la voluntad de Dios, y no estar orando de manera que solamente sean palabras dirigidas al viento. Pero ¿a dónde nos quiere llevar el Señor en esta mejor, más íntima relación, en que nosotros hacer un instrumento de oración, de bendición, de edificación, tanto para nosotros como para los demás? Seamos instrumentos que estemos bajo la dirección y la voluntad del Señor Jesucristo, de Dios, de su Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Sí, está viendo, no sé si me hice entender. Siempre espero que usted se lleve esta enseñanza para poder utilizarlo esto de manera contundente contra toda acechanza del diablo, para orar como corresponde en la voluntad de Dios, y que realmente no gastemos nuestro tiempo a veces haciéndolo en nuestra voluntad, sino que busquemos esa relación donde sintamos que nos está dirigiendo el Espíritu Santo del Señor. Entonces, en el capítulo 14, otra vez de Primera de Corintios, y ahí es donde me voy a detener la mayor parte del tiempo, en esta exhortación, en este tratar de enderezar lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Pues todo el capítulo casi está mencionando lo que es el hablar en lenguas versus lo que es la profecía. Pero en medio de todos los versos que Pablo menciona ahí, nos da a entender que cuán importante es de que el Hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo, manifiesta y tenga el don del Espíritu y tenga el don de hablar en lenguas. No como única señal, no puedo decir eso, hay muchas otras señales y manifestaciones, pero sí les quiero y subrayar esto: el don de hablar en lenguas edifica su vida cuando usted lo vive, cuando usted lo tiene en medio de su oración. Entonces, ahora yo me inclino a hablar en lenguas, porque vemos en estos versos que orar en el Espíritu tiene que ver con el hablar en lenguas. Y tengo que decirles, la manifestación externa en el mundo de los sentidos de la realidad del hablar en lenguas es la manifestación externa en el mundo de los sentidos de la realidad. Es lo que se ve, es lo que se escucha, es lo que se está mirando dentro de los sentidos, ¿no es cierto?, humanos. Presencia interna del poder del Espíritu Santo. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, una de las evidencias es el que usted hable en lenguas. Una de las evidencias. Hay dones también que pueden manifestar, pero una de las evidencias. ¿Y por qué quiero subrayar esto? Porque, hermanos, es tan edificante tener el don de hablar en lenguas. Cambia realmente su relación con Dios. Sé que yo no entiendo, mi mente no entiende lo que habla o lo que canto. A veces estoy cantando en lenguas, no entiende mi mente, ¿sí? Pero sabe que, y los versos descritos en el capítulo 14 de Corintios me habla de que hablo con Dios. Hay una conexión directa con el Señor y con su voluntad.
Hay una relación más íntima, más estrecha. Y es una de las 9 manifestaciones. Y esta habilidad es dada por Dios, mediante la cual tú puedes producir palabras en un lenguaje que no entiendes. No se entiende, pero sí, también en Corintios está hablando de lo que es la interpretación de lenguas. Si aquí yo me pongo a hablar en lenguas, pues no edifica a nadie. Usted no me va a entender y eso no edifica. Y Pablo buscaba que sea edificada la gente que nos escucha. Pero si aquí hubiese alguien que tenga interpretación de lenguas como un don, como un regalo recibido de Dios, y yo me pongo a hablar en lenguas, me dice que debería tomar lugar esto en medio de lo que se haga en la congregación. No sé si hay alguien aquí con un don de interpretación de lenguas. ¿No hay? Ok, por acá. Amén. Amén, gloria a Dios. Tati, no sabía eso. Bendito Dios. Entonces fíjese, si nosotros preparamos una liturgia y yo comienzo a hablar en lenguas, yo pediría a Tati, vente Tati, interpreta lo que yo voy a hablar. Entonces esto es edificación para ustedes también. Amén. Entonces ocupa un lugar importante en medio de lo que se hace en la congregación. Pero es un lenguaje que no se entiende, pero que sí es un lenguaje que lo lleva, mi espíritu se conecta, mi espíritu con el Señor. ¿Sí? Porque en los 2 versículos que leímos, la palabra espíritu no está con mayúsculas. Habla del espíritu, de esa parte de mi ser, espíritu, alma y cuerpo que comienza a funcionar conectándose con el Espíritu Santo de Dios para hacer su voluntad y orar como corresponde. ¿Qué le parece? Beneficios, bendición de hablar en lenguas. Vamos a valorar a través de las Escrituras. Fue una promesa de Jesús. Sí, fue una promesa de Jesús. Yo quiero leer en Marcos capítulo 16, verso 17. Así decía Jesús: y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen, a todo aquel que crea. Por eso es necesario acercarse con fe. A los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué más dice ahí? Hablarán nuevas lenguas. O sea, lenguaje celestial. Hablemos idiomas de los pueblos que estaban ahí rodeando a los cristianos, a los discípulos de ese tiempo, de ese momento. Puede ser un arameo, puede ser un griego, puede ser un latín, no sé, algunos otros idiomas que habrán ahí, digamos, estado hablando la gente que rodeaba o los pueblos que visitaban los discípulos. Pero dice clarito, nombre echarán fuera demonios. La semana anterior, ¿qué pasó, mis hermanos? Es una señal. Nosotros, estas señales, dice, hubo algunas señales aquí, se dio realmente liberación de demonios. No sé si usted los vio a los demonios salir corriendo. No los vio, pero sí escuché los gemidos de algunos, pero tuvimos que echarlos fuera porque es una señal. Ya no nos llama la atención, a lo mejor a usted sí, pero a mí no me llama la atención. ¿Por qué? Porque esta es una señal. Pero dice, hablarán nuevas lenguas, porque Dios quiere, ¿no es cierto?, que ponga atención en esto de hablar en lenguas. Posiblemente usted no le ha tomado atención, lo ha leído, lo ha escuchado, se ha asustado a lo mejor un poco, pero Dios está intencionalmente haciéndole ver que esto es muy importante en medio de su relación con Dios. El Espíritu Santo produce las palabras que se habla. No son palabras humanas, son lo que produce el Espíritu Santo. Hechos, el capítulo 2, el verso 4 dice: y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablasen. ¿Quién hace que hablemos nuevas lenguas? El Espíritu Santo. No son palabras humanas, es el Espíritu Santo. Veamos algo más. Estás hablando con Dios, o sea, es el medio a través del cual yo hablo directamente con Dios. Es como la línea directa para hablar con el Señor. Yo levanto el auricular y digo: Señor, estás ahí, pero son en otras lenguas. Quería hablarte de esto, Dios. ¿No es cierto? Es más o menos así, pero en otras lenguas. Dice, estás hablando con Dios. Primera de Corintios capítulo 14, verso 2. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente ¿a quién? A Dios. Solamente a Dios. Es una conexión directa con Dios. Dado que la gente no podrá entenderle, hablará por el poder ¿de quién? Del Espíritu, pero todo será un misterio.
desconocido, no sé lo que mi espíritu está hablando con Dios, pero ahí está el Señor. Cuando yo estoy hablando, cuando estoy orando, busco mi momento íntimo con el Señor para adorarle, para orar. Estoy ahí orando en lenguas, estoy cantando en lenguas también, estoy orando también con el entendimiento, sobre todo cuando me dirige el Espíritu Santo y me pone un nombre, una persona, una circunstancia, y digo, Señor, entonces me toca orar por él. Y usted está abierto, ¿no es cierto? Está abierto a escuchar la voz del Espíritu Santo, y usted hablando en lenguas, cantando, llorando, con mucha intencionalidad, sin vanas palabrerías, sino que hablando bajo la dirección del Espíritu Santo. Mire otra vez, te edifica a ti mismo. ¿Por qué le mencionaba anteriormente? Porque este don en particular edifica, fortalece su vida. Por eso es que intencionalmente he venido a hablarles al respecto y que busquemos tenerlo. Primera de Corintios capítulo 14, el verso 4. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. En otras versiones dice, se edifica a sí misma, se fortalece a sí misma. En medio de esta relación es como cuando usted va con papá, yo voy con alguien que es superior a mí, me fortalece estar con alguien que me ama, que me cuida, que me guarda, me fortalece. Más o menos así en esta relación dice, se fortalece a sí misma. Mi vida está fortaleciéndose espiritualmente cuando yo utilizo este don de hablar en lenguas. ¿Ok? Entonces, veamos algo más. Dice, no esperemos poder entender lo que decimos, es verdad. Si hoy día el Señor pone el don de lenguas, una preocupación tenía en la primera reunión. A lo mejor usted esté queriendo entender lo que habla, no lo va a poder hacer, porque Dios está poniendo, su Espíritu Santo está poniendo este don, este lenguaje, ¿no es cierto? Usted no lo va a entender, su mente no va a entender, pero en fe, creyendo, usted siga fluyendo conforme el Espíritu Santo le va dando. No sé si usted escuchó en la semana anterior cuando Mario predicaba, él comenzó a hablar en lenguas. ¿Usted le escuchó? ¿Sí? Había algo, yo tengo una prima que está viniendo recién, estoy gozoso y contento, pero ella le había mencionado a mi esposa y había dicho, el pastor habla hebreo, dice. Yo no sé si ella sepa, ha estudiado, no sé, a lo mejor sepa algo de hebreo, pero dice el pastor habla hebreo. Y bueno, mi esposa le dijo que habla lenguas, pero quién sabe, lo que está pronunciando es un idioma así tan directo como un hebreo, como un griego, como un arameo. O quién sabe, usted sale hablando francés y no tiene que pagar tanto y sale hablando francés, ¿no es cierto? Y por ahí hay un francés, y lo que pasó en Hechos también es así. Comenzaron a hablar en otras lenguas, pero eran los idiomas de las personas que estaban. Por eso era un testimonio a los incrédulos, decir, wow, él está hablando en mi idioma y no es de ese sitio. O sea, era algo en ese momento sobrenatural, espectacular. No esperemos poder entender lo que decimos, no se preocupe, porque lo que quiero es que desarrolle este don en su vida, y yo sé que va a crecer y ser edificado más y más su vida, su relación. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Cuando estemos solos, hablemos lenguas cuanto podamos, es decir, por favor, fluya. Hable lenguas, esté hablando, esté cantando, hable con el entendimiento de lo que le había dicho, pero fluya, hable cuanto pueda. Mire lo que decía Pablo, le decía a la iglesia de Corinto. Esto es maravilloso. Dice, yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. No es que estaba siendo arrogante Pablo, pero él estaba tratando de poner orden ahí en la iglesia de Corinto. Yo hablo en lenguas, pero tampoco voy a estar hablando todo el tiempo, decía. Yo hablo lenguas más que todos ustedes, pero todo en orden, todo decentemente, como él sí lo menciona ahí en este capítulo, en orden, decentemente y para edificación de los que están escuchando, porque más importante es que la gente escuche la exhortación, la enseñanza, la palabra de conocimiento, de sabiduría que traían, más que el estar escuchando un lenguaje que no se entiende, que era para edificación personal del que le habla. Sí, entonces, pero Pablo decía, yo hablo en lenguas más que todos ustedes juntos. ¿Usted se da cuenta? Entonces, qué importante, ya usted está mirándolo, cómo Pablo está dando importancia a este don. Orar en el Espíritu es hablar en lenguas, por lo que el contexto del capítulo 14, yo llego a esa conclusión. El orar en el Espíritu es hablar en lenguas. Y también
dentro de lo que es la traducción de esas palabritas, orando en el poder del Espíritu y de acuerdo a su voluntad, porque el Espíritu Santo nos va a ir dirigiendo por quién o por qué orar, y también lo menciona. Primera de Corintios, en este mismo capítulo, 2 versos que quiero leerle. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Es decir, oraré en lenguas y también oraré en palabras que entiendo. Cantaré en lenguas y también cantaré en palabras que entiendo. Entonces, fíjese, orar en el Espíritu está mencionado como el orar, el hablar en lenguas. Fortalece mi fe, el hablar en lenguas fortalece mi fe. Este versículo 20, ¿no es cierto?, de Judas. Pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y en otras traducciones dice, orando en el poder del Espíritu. Sí, orando en el poder, orando con el poder del Espíritu, y también orando en el poder del Espíritu, orando en el Espíritu. Es decir, mencionando los dos significados que tiene, que son muy importantes. El orar en la voluntad de Dios, bajo la dirección de Dios, que ese es el marco de toda oración, en la voluntad de Dios, y también esta manifestación de hablar en lenguas, algo que otra vez no se entiende para los demás, pero sí para la persona que lo está viviendo. ¿Qué más? Orar en el Espíritu es parte de la armadura de Dios. Recuerden lo que le decía en Efesios capítulo 6. O sea, dentro de todo lo que teníamos que utilizar y tenemos que espiritualmente utilizar para no caer en las trampas del diablo, estaba el versículo 18 diciendo esto: orar en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, perseverando. Allí está, es parte de lo que yo debo hacer, orar en el Espíritu, hablar en lenguas, porque mi vida se edifica, mi vida se fortalece. Eso es lo que está tratando de decir, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Para orar perfectamente, y esto habla de orar en su voluntad. Romanos capítulo 8, verso 26 y 27. ¿Qué dice? Y de aquí, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién le va a ayudar en su debilidad, mi hermano? Si usted ora en el Espíritu, si usted ora en lenguas, ¿no es cierto?, el Señor le va a ayudar en sus debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién nos va a dirigir a orar? ¿O de quién deberíamos dejarnos dirigir para orar contundentemente, efectivamente? ¿No es cierto? Es a través del Espíritu Santo. Quisiera por favor que vengan los hermanos del equipo de alabanza. ¿Es la voluntad de Dios que hable en otras lenguas? A ver, dígalo. ¿Es la voluntad de Dios que hable usted otras lenguas? En el capítulo 14, en medio de esta enseñanza, yo le voy a hacer ver que sí es verdad. O sea, que es la voluntad de que Dios hable en otras lenguas. El verso 5 de este capítulo 14 dice así: así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas. ¿Cuál es la petición de Pablo para la iglesia de Corinto? Que todos hablasen en lenguas. Así que quisiera que todos hablen en lenguas, ¿no es cierto? Hay una petición, el verso 15. ¿Qué pues? Oraré en el Espíritu, pero también oraré en el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Es decir, yo podía hacer uso de estas formas de orar también. Cantar en el Espíritu, orar en el Espíritu, orar con el entendimiento y cantar con el entendimiento también. En el verso 18, sí. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Es decir, era importante el hablar en lenguas, por eso Pablo lo menciona. En el verso 37 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, respecto de la instrucción, no era una sugerencia.
Estaba dejando un mandamiento el apóstol Pablo. O sea, usted se cree, ahí estaba mencionando ahí, considere de que esto es un mandamiento. Lo que está hablando Pablo era un mandamiento. Y en el verso 39, miren lo que también menciona Pablo. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. ¿Se da cuenta? Mire, para Pablo era relevante de que usted y yo hablemos lenguas. Estaba dejando una enseñanza que no era una sugerencia, era una instrucción en cuanto al orden, pero dentro de todo esto, lo importante que era hablar en lenguas. Es decir, el Señor estaba hablando a través de él, y no era para ese tiempo solamente, sino para todos los tiempos, ¿no es cierto? Y hoy en el año 2015, y puede pasar más años si no ha venido Cristo, este seguirá siendo un mandamiento y será también un don a utilizarlo para su edificación. A veces no sabemos por qué tendemos a hacer cosas que no queremos, y puede ser que dentro de este nuevo nivel en su relación con Dios, en este hablar de lenguas, esté realmente la respuesta a su decaimiento espiritual, esté ahí la respuesta a su insensibilidad o a su falta de sabiduría. Pero yo sí le digo que si yo estoy más cerca de papá, pues voy a recibir mayormente y de mejor manera la bendición, y voy a orar como corresponde, voy a orar en su voluntad. ¿A través de qué? De este hablar en lenguas. Pero ¿para quiénes son ellos? ¿Para quiénes es este don? Para quienes hayan sido llenos del Espíritu Santo. Para quienes hayan sido llenos del Espíritu Santo. En Hechos había una promesa: y recibiréis poder cuando hayas recibido el Espíritu Santo. Y en Hechos 2, en el Pentecostés, ahí estaban todos juntos, unánimes, esperando que esa promesa sea una realidad. Y ahí estaban orando. Y dice que se vio como lenguas repartidas de fuego caían sobre la cabeza de aquellos quienes estaban orando ahí. Y una de las manifestaciones, el hablar en lenguas. Requisito para recibir el don de lenguas: que usted sea lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios. Y Dios quiere hoy enviarle con ese don. Dios quiere enviarle con ese don. La palabra de Dios en Lucas, el capítulo 11, verso 13, nos habla acerca de pedir el Espíritu Santo. Y yo le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. El cómo recibir la llenura del Espíritu Santo: solamente pidiendo. Es así como el Señor. Este capítulo 11 de Lucas, y en el verso 3 en particular, habla justamente la diferencia de ser un mal padre o un buen padre. Recuerde usted, le dice: si me pides, yo no te voy a dar una piedra, una serpiente, mayormente si me pidieres el Espíritu Santo. Y en esta mañana usted puede ser lleno del Espíritu Santo. Y dentro de este estar lleno puede manifestarse este don maravilloso para que su vida camine en un nivel de intimidad, siendo edificado y con un instrumento para que usted, cuando tenga esté ahí con el Señor a solas, su vida sea edificada. Padre, en el nombre de Jesús, permítame orar. Al que cree, todo le será posible. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, crea que Él está allí, y que Él es galardonador de los que le buscan, que Él premia y da regalos y da dones, pero su Espíritu Santo. Así es que Dios quiere llenarlo de su Espíritu Santo esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, yo he venido con intención esta mañana de ser lleno de tu Espíritu Santo. Lo anhelo, Señor. Quiero caminar en ese poder prometido. Yo quiero recibir ese poder para hacerte testigo, Señor, para caminar en esa integridad que anhelas de mí. Yo quiero esa llenura del Espíritu Santo, Señor,
para experimentar nuevas cosas, nuevos niveles en medio de lo que tú has tenido preparado para mí, Señor. Señor, y aquí abrimos nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón para recibir, Señor, esa llenura. Y yo sé que esta mañana, mi Dios, lenguas de fuego se repartirán sobre la cabeza de mis hermanos. Y tú llenarás, Señor, y como manifestación, mi Dios, abrirás nuestros labios para ese don maravilloso, ese don de lenguas, con el cual mi espíritu se conectará contigo, Señor, y edificarás mi vida, y mi día no será igual. Mi vida no va a ser igual cuando tú me llenes, oh Dios. No va a ser igual. Bendito eres, Jesús. Y mientras cantamos, el Espíritu Santo irá tocándolo. La mano de Dios irá tocando su cabeza y usted va a ir recibiendo. Yo sé, el Señor se va a manifestar poderosamente, porque no es el hombre, es Dios. Es Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida. Oh, santo, 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 santo eres, Señor. Llena mi Oh, Rabasanda. Solo es cuestión de pedir. Solo es cuestión de pedir. Oh, santo, santo. Espíritu de Dios. Oh, Señor Jesús, escucha a tu pueblo. Escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Jesús. Cambia mi presente, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Pídaselo. Pídaselo, mi ser. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia. Oh Señor, conforme a la petición de tus hijos, conforme a la fe de tus hijos, Señor, llénanos, Padre. Que tu Espíritu Santo venga, Jesús, como una ola, Padre. Los líderes quisiera que comiencen a poner manos sobre las personas, que el Espíritu Santo les dirija. Oh, más Señor, y ahí está el Señor moviéndose y está quebrantando. Yo sé que hay una necesidad espiritual impresionante en usted. Hay una necesidad. Más, Señor. Santo Dios, aquí estamos delante de tu trono y hoy no me voy sin mi porción, Señor. Hoy no me voy sin tu Espíritu Santo. Hoy no salgo de aquí si no me has llenado. Pídaselo, pídaselo. Dígalo así, es vital, es de vida o muerte. Hoy no me voy si no me has llenado con tu Espíritu Santo. Oh, santo, 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 santo. Oh, santo eres, Señor. Dice el Señor que sonaban trompetas cuando había una batalla que venía, pero sonaban trompetas también cuando la presencia de Dios invadía al pueblo. Y hoy en esta mañana la presencia del Espíritu Santo está y es muy fuerte. Más, Señor. Más, Señor. Más, Señor Jesús. Más, Señor Jesús. Más, Señor, más, Señor, más, Señor. Oh, Rabasanda, arriba, Rabasanda. Más, Señor. Más, Señor. Oh, Tashiva Carabasa. Llévanos a tu presencia. Más, Señor Jesús. Más, Señor Jesús. Más.
Señor dice a los varones aquí: es tiempo de ser los sacerdotes de su casa. Es tiempo de ser la autoridad espiritual que esperan sus familias. Y sin el Espíritu Santo ustedes no podrán ejercer la función para la cual Dios los ha llamado en sus casas y en sus vidas. Ser autoridades espirituales de sus vidas, ser autoridades espirituales de sus casas. Por eso les dice: varones, levanten sus manos para que yo les llene con el Espíritu Santo. Levanten sus manos porque es tiempo de ser varones de Dios. Varones que lleven el testimonio grande del Señor. Varones, líderes, estemos orando a través de ustedes. El Señor está obrando más, Señor Jesús. No intente entender lo que está pasando. Déjese llevar por el Espíritu de Dios. Oh, Shivanai. Pídaselo. Él como buen padre, pídaselo. Orihansa Shiva Rabasana. Más Señor. Más Señor. Más Señor. Llénala con tu Espíritu Santo, Señor. Llénalo, Padre, en el nombre de Jesús. Más, Señor Jesús. Que este varón no salga con mentiroso. De tu poder, más, Señor. Más, Jesús. De tu amor. Sabe que había un instrumento. Siga escuchándome, pero no abra sus ojos porque no quiero interrumpirlo. Había un instrumento que lo utilizaban en momentos especiales. El pueblo de Israel lo utilizaba en un momento muy especial, y era el shofar. Pero este instrumento sonaba en momentos en que había victoria, o se llamaba al pueblo a la guerra, o en su presencia inundaba el Señor el lugar santísimo. Y hoy en la mañana el Señor me decía que va a sonar un shofar aquí. Pero este instrumento va a sonar no solamente con un sonido, sino que va a abrir las puertas para que ese don de lenguas venga sobre usted. Cuando usted lo escuche, yo sé que el Señor va a venir y en su llenura va a poner ese don de lenguas y va a soltar su lengua. No se preocupe, no lo va a entender. Es ese nuevo lenguaje que el Señor le está dando para que se conecte con su presencia. Voy a contar a 3 y yo sé que el Señor va a poner. 1, pídaselo. Diga: Señor, yo quiero ese don maravilloso de lenguas. Y ya están algunos hablando, ¿no? 2, suelte su lengua. 3, oh, vasaya basándala. Oh, rebasika shiva rabasai. Hable en lenguas. Ay, hable en lenguas. Suelte su lengua. Hable en lenguas al Señor. Dios quiere llenarlo. Ahí está. Hable ahora. Es tiempo de ese nuevo nivel de adoración, de oración. Es tiempo de que usted entre en la dimensión sobrenatural del Señor. Es tiempo que su vida sea edificada a otro nivel. Más, Señor, por ahí escucho. Más, Señor. Oh, Ramasika Shiva Rabasandarakiri Balabasai. Más, Señor. Más, Señor. Más, Señor. Puede ser una palabra, 2 o 3. Más, Señor. Más, Espíritu Santo. Rikan Shiva Rabasandara. Líderes, me dice el Señor que en sus manos está la unción. Solo tópenlos y el Señor hará lo demás. Sirki Shiva Rabasandara. Abra su lengua. Más, Señor. Más, Señor. Ahí está, Señor, tomando. Más de ti, Señor. Más, Señor.
varón. Oh, Trae sanidad, amado Señor. Da libertad. Bendito Si hay eres. condenación en el nombre Oh, de Jesús, declaramos, profetizamos libertad. La identidad de Más, tu Señor. reino. La Activa ese identidad don de lenguas, tu mis reino, hermanos. Jesús. La identidad de tu reino. Oh, aleluya. Sea como en el cielo. Aleluya. Sea como en Más, el Señor. cielo. Sea Más, como en el Jesús. cielo. Oh, le tantistari valvaca sandara, verba sandara. Oh, bendito Dios, el Señor está dando, el Señor está fluyendo, el Señor está fluyendo. Hable, hable en lenguas. Puede ser una palabra, pueden ser dos. Oh, santo eres, bendito eres. Bendito eres, Señor Jesús. Oh, rabasishika, rabasándale. Oh, rabasándala. Quiero escucharles hablando en lenguas. Quiero escucharles, comience, suelten el nombre de Jesús. Oh, riqueta basandara, giro la basashi, barra baso. Rompa. Oh, Santo Dios, porque tu presencia está llenándonos y está dando. Mire, hable, suelte sin temor. No tenga vergüenza, háblalo en el nombre de Jesús. Oh, riqueta shiva rabasandara. Oh, rabababaya-sika, arriba la basasha, manta y arriba loa. Mi espíritu contigo, Señor. Mi espíritu contigo, Señor. Y el Señor está poniendo, y el Señor está derramándose. Somos un pueblo que te ama, Señor. Somos un pueblo que te anhela, Señor. Somos un pueblo que te exalta. Señor, este es el día. Yo no me voy vacío de aquí, Señor. Yo me voy lleno de tu presencia y me voy hablando en lenguas. Cantos de liberación. Oh, Vedeva Shiva Rabasai. Oh, Rabakisushita Rabasandara. Más. El Señor está quebrantado con un corazón de piedra. Usted ha venido incrédulo. Sé que usted puede haber venido así, pero hoy le dice el Señor: es para usted esta señal. Usted que no creía, dice el Señor: yo quiero hoy poner ese don en tu vida, para que creas que yo existo, yo vivo, yo soy real. Libertad. Oh, Regenta Shiva Rabasandara. Un digita Rabasana. Más, Señor, más de tu Espíritu Santo, más de tu Espíritu Santo, Es un clamor, más de tu Espíritu Santo, es un clamor, más de tu Espíritu Santo. es un clamor. Yo quiero escuchar sus voces. Vamos a bajar el volumen de los instrumentos y quiero escuchar a un pueblo orando en lenguas y adorando en el Espíritu. Comience a hablar. Comience a hablar. Comience a hablar. No se preocupe. Comience a hablar. Más, Señor, más de tu Espíritu. Comience a orar. Mujer, levanta tu voz. Eres la mujer que edifica su casa. Eres la mujer que edifica la casa. Y se requiere de que en esa intervención que tú tienes, en esa intercesión que tú ejerces, el Señor me dice que tú debes irte con ese don de lenguas. Origen Sashiva Rabasandara. Más, Señor. Más, Señor Jesús. Más, Señor. Oh, Likinta Shiva. Yo quiero momentos más íntimos contigo, Señor. Yo quiero pasar más tiempo contigo, Dios. Yo quiero pasar más tiempo contigo en tu presencia, pero quiero hacerlo en tu voluntad, en ese lenguaje divino. Oh, santo eres. Hable, fluya. Oh, grande eres. Más, Señor, más de tu Espíritu. Mi vida no será igual, Señor Jesús. Mi vida no será igual. Mi presente y mi futuro, Señor, lo has cambiado tú. Irakunta Shiva Rabasandara. Oh, Santo. Shikarabasandara. Más. Hay una unción. ¿Cuántos están hablando en lenguas? Levante su mano. aquí. ¿Cuántos están hablando en lenguas? Levante su mano. Amén.
Amén, sigue hablando, vamos a cantar. Cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Diga conmigo, hay una unción. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Así es. Hay una unción aquí cayendo sobre mí. Déjese llevar por la unción de Dios. Cambiando mi ser. Dígaselo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Y lo creo, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Quiero escuchar solo cantar a las mujeres. Hay una aquí. Cambiando mi ser. Solo las mujeres, levante su voz, mujer. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome. Paz tu espíritu.